Então, agora, vamos iniciar a parte técnica, convidando o Dr. Abel Gonçalves para realizar sua apresentação, níveis de radiação e efeitos, fatos, conjecturas e mitos. Dr. Abel, ele é representante da Argentina na ANSQIR, membro do ICRP e também do Conselho de Segurança da Agência Internacional de Energia Atômica. Muito obrigada, Dr. Abel. Obrigado. Bom, muito obrigado por estar aqui. Trataré de falar em portunhol. Trataré que sea más portugués que español, pero creo que será más español que portugués. Falaré de nivel de radiación y efecto porque creo que es la base del problema de desinformación de Chernobyl. Pero en primer lugar quiero dar agradecimientos. Deseo comenzar mi presentación agradeciendo a autoridades brasileñas que combinaron gentilmente para este seminario, principalmente a mis queridas amigas Eliana Amaral y Simón, y también a la doctora Dassá, que realizó para ANSQIR las traducciones por portugués de muchas de las figuras que mostraré en mi presentación. La cuestión básica que tenemos todos: ¿por qué las personas se preocupan tanto con Chernobyl y no con otros accidentes que ocurren en la industria todos los días, como se ha dicho hoy, con serias consecuencias para las personas envolvidas? Un error de Boeing ha matado 300, 400 personas. Eso duró en los news una semana. Y no va a haber un film de las personas que mató Boeing. Todos los días tenemos accidentes, no hay film de los accidentes. Pero sí de Chernobyl. ¿Por qué? Bueno, mi opinión, hay apenas una razón fundamental: o miedo da radiación. Por tanto, si queremos desmitificar Chernobyl, debemos explicar claramente qué es radiación. Aquí en esta audiencia hay mucha gente que esto lo sabe bien, es decir, esto será una repetición muy sencilla, pero creo que es importante desmitificar qué es la radiación. Debemos convencer a las personas de que ese fenómeno trae muchos beneficios a la humanidad, no debemos temerlo, mas debemos conocerlo y respetarlo. Si el contenido de mi presentación será qué es radiación, de dónde viene la radiación, o qué radiación fa para nosotros, cómo garantizamos la protección adecuada contra la radiación, y un pequeño epílogo de uno solo. ¿Qué es radiación? Radiación es energía emitida por dispositivos como rayos X o sustancias radioactivas que llamamos radionuclidos para complicar la vida de la gente, que es transmitida con pacotes que llamamos cuanta, también para complicar la vida, que se comportan de forma ondulatoria, o sea, que tienen una frecuencia asociada a su energía. A partir de una determinada energía, de estos pacotes, es posible de ionizar, alterar los átomos de la materia. Así que hay radiación de mucho tipo, como muestra esta figura, de las ondas de radio, microondas, la luz, pero a partir de una energía la radiación ioniza, es ionizante. Y cuando la gente habla de radiación, cuando dice radiación, generalmente significa radiación ionizante. Y de radiación ionizante sabemos mucho, de otras radiaciones no sabemos nada prácticamente. Esta es la verdad. Cuando me preguntan por qué, y porque Hiroshima y Nagasaki fue con radiación ionizante. Si Hiroshima y Nagasaki hubiera sido con radiación no ionizante, sabremos más de radiación no ionizante. Los radionuclidos son inestables, consecuentemente liberan partículas que se transforman en vía de decaimiento radioactivo, y el periodo necesario para reducir el método lo he conocido como media vida.
Es decir, que en esta gráfica que se mueve la caída desde el uranio, todos los nucleidos hasta que se vuelven estables, se ven las distintas medias vidas, que algunas son muy altas, otras son muy pequeñas. Pero la información importante que la gente sabe, pero no le da importancia, es que los radionucleidos y su radiación que emiten desaparecen con un tiempo. Esto no sucede con otras sustancias que crea el hombre en su desarrollo. La radiación ionizante que utilizamos, la llamada alfa, la beta y la gamma, y todas tienen distinto comportamiento. La partícula alfa se puede parar muy fácil con un papel, la beta no llega hasta la piel, los rayos X gamma atraviesan el cuerpo. Así que la partícula alfa es fácil de proteger. Es cierto, salvo que tomemos nucleidos con partícula alfa, entonces nos irradian de adentro. El Comité Científico de Naciones Unidas es el único Comité Científico de Naciones Unidas. Fue creado exclusivamente para estimar niveles o efectos de radiación. Como dijeron previamente, es el único elemento que tiene consenso universal. No fue creado porque Naciones Unidas sean particularmente, quieran mucho a la ciencia, fueron creados por las bombas atómicas, este es el motivo. Pero fue creado y tenemos un consenso universal sobre este tema que no tenemos con ningún otro. ¿De dónde viene la radiación? Muchos de ustedes lo saben, voy a pasar rápidamente. Las mayores fuentes son naturales. La gente no sabe que la mayor parte de exposición a radiación es causada por fuentes naturales de radiación presentes en el medio ambiente. No lo saben. Y que la más común e imposible evitar son rayos cósmicos, que no sabe ni de dónde vienen, explosiones en las galaxias, llegan, producen una lluvia de partículas. Y depende de donde uno vive, tiene distinta radiación cósmica. Si vive en un jumbo, como yo normalmente, tiene más radiación. Si vive en Ciudad de México. Aquí en Brasil, si usted vive en Campos de Jordán, en San Pablo, tiene mucha más radiación que si vive en Río, porque el río está a nivel del mar. Así que la radiación cósmica es muy variable. Y después están las fuentes terrestres, el Sol. Todo sobre la Tierra en su interior contienen radionucleidos primarios. Son de vida extremadamente longa y pueden ser encontrados no solo como potasio, uranio, torio, y junto con otros radionucleidos producidos por su decaimiento como radio o radonio, muy peligrosos los dos. Están emitidos a radiación antes que la Tierra tuviese su forma actual. Son primitivos, primarios. La radiación do solo es de varios nucleidos, nos afecta a todos. Si vivimos cerca de una montaña nos afecta más. La exposición eterna del manada do solo varía considerablemente de un lugar a otro, depende de donde vivimos. Pero la más importante es el gas radonio. Es un elemento radiactivo de forma de gas que normalmente emana do solo. Es producido por educamiento de uranio en las rocas o no solo de la Tierra. Cuando inhalados, producto de decaimiento de radonio, son retenidos sus pulmones e irradian a células de tractos respiratorios con partículas alfa. Si la partícula alfa ahora está dentro nuestro. Esta es la manera que el radonio entra en las casas. Y por eso el radonio es causa primaria de cáncer de pulmón, tanto en fumantes como no fumantes. Os fumantes son mucho más vulnerables debido a fuerte interacción entre el fumo y exposición al radonio. En las casas del norte de Europa es más complicado, porque tienen el Keller, donde se junta el radonio. No es como nosotros que tenemos mucha ventilación en nuestras casas. En Europa no es así por el frío. Así que el radonio se acumula en las casas. Y después tenemos alimentos y bebidas, ¿no? Que todos tienen material radioactivo. Las bananas tienen mucho potasio, sabemos.
Y todos creo que saben que la castaña do Brasil es uno de los elementos que tiene más material radioactivo, mucho radio. Esta castaña do Brasil puede contener hasta 1000 veces más radio que otros alimentos. Aunque la radioactividad neutra de aguas minerales, yo mencionaba brasileñas, europeas son peores, pero el agua de San Lorenzo, por ejemplo, en la zona de San Pablo, tiene mucho radonio, mucho radio en el agua, y en Europa mucho más. La consecuencia es que las dosis de radiación de fuentes naturales incorridas por la población son muy variables en el mundo, muy variables. En Europa varían de una unidad, no importa que llamemos milisievert por unidad, una unidad, 1.3 de una unidad, hasta más de 10. En el norte de España, en el sur de Finlandia, en el Massif central de la Francia, muy variable. Y hay extrema variabilidad en otras partes, inclusive aquí en Guarapari, en Brasil, es muy alto, en lugares de China, en Kerala, en la India, millones de personas están expuestas a radiación alta, y en Ramsar, que es una hermosa ciudad de Irán, en Ramsar la radiación natural es 200 veces más grande que la media mundial. Una bellísima ciudad iraniana en el Caspio. Es decir, que la variabilidad de radiación natural en el mundo es muy grande. En estas unidades, que no importan cuáles son, muy alta es más que 100. Muchas personas en muchas áreas tienen 10. El promedio del mundo es 2.4 y o mínimo es 1. Quiero recordar que 1 es el límite que se imponen a centrales nucleares en operación. 1. Es decir, que si cualquiera de ustedes se mueve de Río de Janeiro a cualquiera de estas áreas, viola las normas de protección de las centrales nucleares. Y después están las fuentes artificiales, las creadas por el hombre. Y las más importantes son las fuentes médicas. Quien no conoce la radiología diagnóstica o radioterapia, es la mayor exposición que recibe el hombre de fuentes artificiales, son fuentes médicas. Que han subido, estos son los últimos datos de ANSCER hasta 2008, pero 10 años más en 2018 han subido muchísimo, porque toda la gente quiere una fotografía de interior. Todos queremos un CT, una radiografía. Y después están las armas nucleares, todos esos países que dicen que nos portamos mal. Bueno, ellos se portaron mucho peor. En 1945, como saben, tiraron 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, pero después muchas armas nucleares fueron testadas en la atmósfera, principalmente en el hemisferio norte. Y lanzaron a la atmósfera cantidades increíbles de material radioactivo, equivalente a los residuos radioactivos que tanto nos preocupan hoy. Estos son los test de armas nucleares a través de los años. Los primeros son en la atmósfera, después los suprimieron, los han hecho en la Tierra, pero la Tierra es parte del ambiente también. Son 2.400 testes de armas nucleares. 2.400, no 1, 2 o 3, 2.400. Y en la atmósfera más de 500. Y alrededor del mundo fueron expuestas las personas de todo el mundo a radiación debido a partículas radiactivas en la atmósfera, lo que llamamos fallout de estos test. El fallout fue por todo el mundo, más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, afortunadamente. Saben que nosotros en el hemisferio sur tenemos 1/3 en nuestro cuerpo de ocecio que tiene la gente del hemisferio norte, solo por vivir en el hemisferio norte debido a estas explosiones nucleares. Y fíjense las dosis que recibimos. El peor periodo fue el año 65. Ahora ha bajado, porque se han suspendido las explosiones, pero toda la gente de mi generación ha estado expuesta a esta radiación. Después tenemos exposiciones locales de trabajo,
todo el mundo acredita que los trabajadores de industria nuclear son los más expuestos a radiación. Pobres trabajadores de industria nuclear. La verdad es distinta. Los trabajadores más expuestos son los médicos de radiología intervencionista y los aviadores. Todos los aviadores y las stewardess. No es esta gente la que está más expuesta en las centrales nucleares, son estos médicos y son estos aviadores. Esto es lo que dicen los informes de Naciones Unidas. Estos son los trabajadores más expuestos. ¿Y las usinas de energía nuclear? A pesar de la producción de energía nuclear, debe ser frecuentemente controversa, en condiciones normales de operación, las usinas nucleares contribuyen muy poco a la exposición global a radiación, prácticamente nada. Mas Aunskear estudió los niveles de radiación causados por todas las fuentes de electricidad, no solo para la nuclear, no apenas para la nuclear. Todas las fuentes fueron estudiadas por Aunskear. En un informe que ustedes pueden ver, es del año 2016, es bastante nuevo, exposición a radiación da generación de electricidad, de todas las fuentes. Las conclusiones de Aunskear fueron sorprendentes. Y os sugiero que lo lean este informe. La primera conclusión es que carbao es dominante. A mayor parte de la radiación incorrida para la humanidad debido a la generación de electricidad viene de la combustión de carbao. O ciclo de carbono, que es la mineración, combustión y cinzas, contribuyen con más de 50% de exposición global a radiación causada por la producción mundial de electricidad. Y esta estimativa asumió centrales de carbao modernas. Caso contrario, el saldo es mucho peor. ¿Por qué? Porque el carbao contiene radio. Y cuando el carbao se quema, el radio se va y irradia a la gente. ¿Y qué hacen la industria eléctrica de carbao, que es la más importante en el mundo, como vamos a ver esta tarde, prácticamente en Estados Unidos, en China? ¿Qué hacen con residuos radioactivos de carbao? Que son las cinzas. Los tiran. Y radian a toda la gente. Esto es lo que hace la industria eléctrica del carbao. La contribución del ciclo nuclear es mucho menor que del carbao. El ciclo combustible nuclear contribuye con menos del 20%. Y no son las centrales nucleares las que contribuyen. No es a partir de operación de las plantas nucleares, más de la mineración de uranio. De ahí es la mayor producción de energía. Y es menos del 20% del total, 50% del carbao. Segunda conclusión, es más impactante. Aunskear calculó no solo la exposición a radiación debido a producción de energía, pero también a instalación de potencia eléctrica. Si ustedes deciden, voy a instalar 1000 megavatios de potencia eléctrica, ¿cuál es la energía? El tipo de energía que produce más radiación para instalar a potencia eléctrica. Los mayores contribuyentes para aumento de radiación recibida por la población son las plantas de energía solar seguidas por las usinas eólicas. Aseguro que cuando las Naciones Unidas en Nueva York aprobó esto, fue aprobado por todos, Brasil, los 190 países, estaban todos sorprendidos. Y preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué la planta de energía no contribuye a la radiación? Muy simple. Porque estas tecnologías requieren metales de grupos de tierras raras. Y las tierras raras se llaman raras porque son raras. Son contenidas en minerales de bajo grado. Las operaciones de mineración generan mucha radiación. Y acá se genera un problema ético, porque en Austria tienen molinos de viento, pero no producen tierras raras. Tierras raras se producen en África.
en China, aquí en Brasil. Así que la radiación la tienen otros, no los austríacos. Los austríacos tienen los molinos de viento solo. Fíjense los niveles proyectado por lo que va a producir de energía nuclear. La solar es un orden de magnitud mayor que el viento un orden de magnitud mayor que la nuclear. Esta es la realidad de Naciones Unidas. En resumen, toda la radiación, la mayor parte de la radiación es natural que recibe la gente. El radionio es el dominante. Y de la artificial, la única que importa es la médica. La generación de energía, aún el carbón, aún la vento, etc., es minoritaria, ni siquiera figura en el pastel. Y acá la tienen en números, para que se vea, pero marcado con un círculo para que se vea bien. La natural domina, fundamentalmente el radonio. Y en la artificial, el que rumena es la radiología. Las otras no mueven realmente. A un accidente de Chernobyl, el impacto ha sido mucho menor, como vamos a ver en la próxima palestra. Y los accidentes nucleares, eso que produce la gente siempre. Dice, bueno, si esto debe ser cierto, pero los accidentes nucleares, bueno, vamos a ver en la próxima palestra, pero Chernobyl produjo 28 trabajadores muertos, 130 con síndrome, 7.000 cánceres periódicos que no fueron letales en meninos. Dosis público fue equivalente a una tomografía, la más alta. Fue una catástrofe política, social y económica, pero no una catástrofe humana de radiación. Y esto fue garantido por un estudio de Naciones Unidas, pero además por una conferencia muy importante que la gente olvida. ¿Saben quién presidió esta conferencia? Angela Merkel. Más de 1.000 personas. Sí, éramos todos más jóvenes, Eliana, todos. No solo Ángela. Ángela era una garota molto bonita en aquel tiempo, ¿no? Y Fukushima, baja dosis de radiación, no hay ningún efecto de atribución de radiaciones, no en los trabajadores, no en un público, pero efectos psicológicos graves, vamos a verlos, y una catástrofe política, social y económica. Un estudio muy grande que presenté al primer ministro, de 6 volúmenes que lo pueden ver en la web, donde está todo explicado. ¿O qué radiación puede hacer a nuestra salud? Esto es la cosa que la gente siempre pregunta. Y sabemos mucho, sabemos de estudio en poblaciones, experiencia con animales, investigaciones clínicas, experimento con células. Y sabemos además que en la evolución darwiniana, aquello que está más lejos de la evolución es más fuerte para la radiación. Los virus, las bacterias, la radiación no le hace nada prácticamente. Hay mucha radiación para que haga algo. Después los insectos, los reptiles, los peces, plantas superiores, los pájaros, los mamíferos están abajo. Y el hombre es más sensible de todos. Pero la dosis en Hiroshima está aquí. Así que nuestra sensibilidad, si bien es la mayor, es sensibilidad a muy altas dosis, no a bajas dosis. Eso que tenemos que tener en mente. Pero es cierto que el hombre es más sensible que otras especies, porque somos la última cadena en la evolución darwiniana. Los efectos inmediatos a la salud de radiación son característicos por un limiar de dosis muy alto, de radiación muy alta, que debe ser excedido antes que efectos ocurran. Y esto sucede solamente en accidentes muy graves, como el de Chernobyl, o en accidentes en medicina, que son muy comunes, donde por un error médico la gente es quemada con la radiación. Ha habido muchos accidentes en medicina debido a esto. Ahí es donde ocurren estos efectos graves. Importante que los especialistas que pueden diagnosticar efectos determinísticos son radiopatologistas, no cualquier médico, no cualquiera puede diagnosticar. Y hay muy pocos radiopatologistas en el mundo, muy pocos. Porque todo el mundo habla de efectos de radiaciones, pero no saben de lo que están hablando.
Y después tenemos estos efectos tardíos en la salud. Son efectos por acaso, es decir, son denominados estocásticos. Estocástico es una palabra griega que ocurre por chance, ¿no? Por acaso. La probabilidad de ocurrencia depende de la radiación recibida. Y estos efectos no fueron detectados a dosis bajas. Fueron detectados, pero a dosis muy altas. Y por varios motivos, a veces extrapolamos olfatos y sobre los olfatos hacemos conjeturas. Y eso es un problema. Los efectos estocásticos no pueden ser diagnosticados individualmente, apenas en grandes poblaciones expuestas a altas dosis. Son estimados por radioepidemiologistas como aumento de incidencia de efecto en población estudiada, no por médicos. La gente cree que un epidemiólogo es un médico. No, un epidemiólogo es un matemático, una estadística. Lo hace por estadística, por comparación entre poblaciones. No se puede diagnosticar en una persona. No hay ningún indicador de efectos de radiación, estos a largo tiempo, en una persona. Si en Hiroshima una persona ha tenido un cáncer, no se sabe si ese cáncer fue por radiación o porque iba a tener un cáncer. Y es allí donde se identificaron por primera vez los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki. Esta ciudad de Hiroshima, la parte roja, fue toda destruida. Fue destruida por la bomba, no por la radiación. Los 100.000 personas que murieron en Hiroshima no murieron por radiación. Murieron porque tiraron una bomba, por la explosión, por el fuego. Las dosis fueron muy altas. En algunos segundos, los sobrevivientes recibieron una dosis equivalente o que hubieran recibido de radiación natural en 1000 años de vida. Fue muy alta, muy rápida. Y esa produjo efectos. Y estos se estudiaron, como creo que ninguna cosa en el mundo. 120.000 personas fueron estudiadas, los que sobrevivieron. Más aún, se estudiaron lo que estaban en útero, 3.600 personas que estaban en útero. Y se estudiaron los hijos de los sobrevivientes, 77.000 chicos, hijos de sobrevivientes. Así que no ha habido nada en el mundo que se ha estudiado como radiación. Y se comprobó que para esas altas dosis, dadas muy pronto, hubo un incremento de leucemia y después un incremento de tumores sólidos que empezó muchos años después de la explosión. El riesgo no fue muy alto, pero fue medible. 500 casos extras sobre 10.000 casos que se esperaban de cánceres, porque el cáncer es una enfermedad muy común. No es fácil ver 500 sobre 10.000. Muy fácil. La desviación estándar, que es lo que usan los estadísticos para medir, es 2.3. Y les puedo asegurar que si la desviación es menor que 2, uno puede ver por fluctuación. Efecto en la descendencia. Bueno, se estudiaron los meninos que tienen más, meninos son distintos a gente mayor, sobre todo la tiroides es muy activa en los meninos. Vamos a ver que esto fue importante en Chernóbil. Y se estudiaron efectos en las creencias no nacidas. Se estudió cómo fue la radioactividad que afectó a las creencias no nacidas. Y se concluyó que no hubo efectos de bajas dosis en las creencias no nacidas. Muy pocos efectos en muy altas dosis. Y efectos hereditarios, sí, se estudiaron todos los filos de las personas irradiadas. Teóricamente, la radiación podía haber modificado a células transmitiendo información hereditaria a los descendentes. Y eso podía causar desórdenes genéticos, esa es la teoría. Pero los estudios realizados en crianzas cuyos padres fueron sobrevivientes de las bombas atómicas fallaron en encontrar efectos hereditarios. Los efectos hereditarios no se han visto nunca en el hombre. Entonces, el resumen
che può fare de efecto de radiación a saúde? Primeiro, quero dizer que Ansgar ha enfatizado a importância de distinguir observaciones de efectos en población expuesta y a proyecciones teóricas posibles de efectos. Son dos cosas distintas. Observando, se observó que los efectos a saúde observados pueden ser seguramente atribuidos a exposición a radiación si los efectos inmediatos, quemadura da pele, ocurren en individuos após recibir dosis muy elevadas. Estas dosis pueden surgir en accidentes con radiación, como los ocurridos los trabajadores de emergencia durante Chernobyl, o para pacientes durante accidentes en radioterapia. Los únicos lugares que se han observado. Tercero, es posible, utilizando método epidemiológico, atribuir un aumento de ocurrencia de efectos tardíos, como cáncer, en una población expuesta a altas dosis de radiación. Contudo, no hay actualmente biomarcadores úteis para distinguir si un cáncer fue causado por exposición a radiación o no. Muy importante, donde a nivel de exposición a radiación fue bajo, típicamente exposición a radiación ambiental o ocupacional, o efectos tardíos no han sido observados. No se han observado efectos tardíos. Esta es la razón por la cual los estudios sobre efectos de radiación en Fukushima y en Chernobyl fueron muy limitados. Apenas altas dosis de radiación producen efectos a salud testables. Por ahí vienen los números muy bajos de estos accidentes. La relación entre las dosis de radiación y efectos fue dibujada por Ansgar en un gráfico que marca la probabilidad que haya un efecto contra la dosis. Dosis alta, dosis mediana, dosis baja, dosis muy baja. Y es solamente a dosis alta que la probabilidad se hace muy grande. Dosis muy altas. Por aquí abajo hemos visto estos efectos a largo plazo y aquí no sabemos qué ocurre, no hay ninguna indicación de efectos. Es decir, Ansgar ha dicho claramente, distinguido, los efectos que son clínicamente observables en individuos ocurren solamente aquí. Los efectos que son epidemiológicamente observables en poblaciones ocurren en el medio, dosis altas pero un poco más bajas. Y aquí en las bajas dosis, y es biológicamente plausible, pero no lo hemos observado, no lo hemos visto. Pero esas son las dosis que ocurre en la población, muy bajas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la decisión que se tomó fue proteger a la población para estos efectos que no hemos observado. Es una decisión muy conservativa, puede ser criticable, es un problema de ética. Pero quiero decir que la ciencia y la protección radiológica protege a esta gente no porque se hayan observado efectos, sino porque los efectos son biológicamente plausibles. Solo por eso. Entonces, tenemos que distinguir aquí que en esta zona hay probabilidades basadas en frecuencias factuales de ocurrencia. En cambio, en esta zona no hay información factual sobre ocurrencia de efectos. Son conjeturas. Conjeturas pueden ser efectos. Y yo respeto mucho a conjeturas. La conjetura es una parte importante de la física. Pero una conjetura es diferente de un fato. Fato debe ser comprobado. Conjetura es una conjetura. Es decir, que este cuadro, Ansgar lo divide en dos. A la derecha son fatos objetivos que hemos visto. A la izquierda son conjeturas subjetivas, cosas que algunos creen, algunos no. Son conjeturas. Más aún, Ansgar hace otra división. Entre estos fatos objetivos
en altas dosis se puede hacer una atribución individual. Hay diagnóstico persona por persona. En cambio, en altas dosis, pero más bajas, no hay diagnóstico individual. Hay una atribución colectiva, epidemiológica. Y abajo, una inferencia, una opinión. Opinión de gente seria, pero es una opinión. Esta es la gran contribución que ha hecho Anskear en un informe que publicó hace 5 años y que lamentablemente autoridades regulatorias no han adoptado todavía. El OIE está trabajando sobre esto, pero ha habido problemas. Conclusiones de Anskear en pocas palabras. Aumento en incidencia de efectos sobre la salud no pueden ser atribuidos a una exposición crónica a nivel de radiación, semejante a radiación de fondo media natural o de una central nuclear. Los efectos hereditarios no pueden ser atribuidos a radiación, punto. Y esta atribución que se ha hecho, muchos científicos han hecho, han sumado a dosis todas personas, la llaman dosis colectiva, la multiplican por el coeficiente de riesgo a altas dosis de Hiroshima y lo transforman en cadáveres. Esto lo han hecho científicos de gran porte, lo vamos a ver a la tarde. Esto es un absurdo, un disparate, un despropósito. Y esto lo ha dicho claramente las Naciones Unidas así. Un absurdo, un disparate y un despropósito. ¿Cómo garantizamos la protección adecuada contra radiación? Bueno, sobre la base que he dicho, hay un sistema único en el mundo, un sistema que primero genera un consenso del conocimiento en Anskear, un comité de las Naciones Unidas. Un paradigma, un modelo sobre ese conocimiento que lo organiza una organización no gubernamental que tiene más de 100 años de existencia, la ICRP. Y sobre esta base se hacen reglas intergubernamentales, estableciendo normas de seguridad de aplicación general. Se hace en el OIEA, pero está apoyado por todo el sistema de Naciones Unidas. Y ahí no finaliza todo. De esto se hacen obligaciones jurídicamente vinculativas, con convenciones o tratados. Eso lo han hecho los países del mundo, inclusive Brasil y Argentina, que han firmado todos estos tratados. Las responsabilidades estatutarias de estas agencias internacionales son establecer normas, proveer para la aplicación de las normas y ayudar a este establecimiento de convenciones internacionales. Sobre esta base, el OIEA le han dado el premio Nobel. Así que, obviamente, el mundo, la academia sueca, piensa que ha hecho un buen trabajo. En el año 2005 le dio el premio Nobel por esto. Normas de seguridad que ha hecho el OIEA durante más de 50 años. Son aprobadas por una comisión y por Consejo de Gobernadores del OIEA, que, como ustedes saben, por un viejo acuerdo, Brasil y Argentina están permanentemente miembros del Consejo. Así que nuestros gobiernos aprueban estas normas. Y esto está producido por 5 comités de normas, el cual Brasil es parte de todos ellos. Y uno de security, de protección física, que está presidido por un brasileño. Y hay provisiones internacionales que hemos acordado para la aplicación de estas normas: fornecimiento de ayuda técnica, promoción de informaciones, promoción de educación y entrenamiento, coordinación de pesquisas y desenvolvimiento y servicios de evaluación por peer review para ver si los países aplican bien las normas o no las aplican. Y todo esto obligado por convenciones legalmente obligatorias. Hay varias que Brasil y Argentina son parte: la de notificación de accidentes, de ayuda en caso de accidente, de seguridad nuclear, de combustible usado y residuos radiactivos, y la importante convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección de trabajadores. Todo eso nos dan obligaciones jurídicamente obligatorias a nuestros países. A radiación,
mis queridos amigos, é o único fenómeno que afecta ao homem que posee un sistema de protección internacional e intergubernamental tan sofisticado como este. No hay ningún otro. Dígame solo uno parecido a este. ¿Qué otra industria posee un sistema semejante? Ninguna. Solo la industria de producir radiación. Voy a terminar con un epílogo diciendo una frase famosa de nuestra querida Madame Curie. Nada na vida debe ser temido, apenas debe ser entendido. Agora é a hora de entender máis sobre a radiación para que possamos ter menos medo. Gracias por la atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gostaria de passar agora para perguntas. Por gentileza, se apresente a instituição. Por favor, então está aberto, doutor Abel, para receber perguntas agora. Essa brilhante apresentação, que eu acho que tem que ser martelada, as pessoas ouvirem mais, que um fecho de ouro com a frase da Marie Curie, né? Obrigado. Muito obrigado a você. Mas eu queria te perguntar uma coisa que você passou rapidamente, que eu acho que vale a pena ressaltar, né? Os resultados de estudo epidemiológico que foram feitos em populações que habitam esses locais de alta radiação, como Ramsar, que você comentou, nós temos aqui Guarapari, né, e outros locais no mundo que têm um nível de radiação muito alto, foram feitos estudos epidemiológicos sobre isso. Queria que se você pudesse falar um pouco sobre os resultados, né, desses estudos, que eu acho que confirmam e reafirmam muito o que você acabou de falar. Obrigado. Sí. No solo alta radiación, no solo que el nivel de radiación era alto, sino que a tasa de radiación era alta. Es decir, toda la radiación en Hiroshima fue incurrida en pocos segundos. Y no solo que la tasa de radiación era alta, sino que el cambio de tasa, segunda derivada, como decimos en matemática, el cambio de tasa de radiación es muy alta. Cosa que no ocurre en la vida normal. En la vida normal, el cambio de la tasa de radiación es prácticamente cero. Muy poco. El único grupo que tiene un cambio de tasa de radiación son los aviadores. Pero cuando el avión sube, a tasa, si ustedes van en avión con un Geiger-Müller, van a ver, va subiendo. Pero sube en 15 minutos, ¿no? Cuando el avión, ¿cuánto tarda en llegar de tierra a nivel de vuelo? 20 minutos. Sí, sube lentamente. En Hiroshima subió en pocos segundos. Y que el cambio de la tasa haya sido tan alto por un montón de motivos biológicos que no viene a pena acá discutir, tiene importancia, no riesgo. Así que este es el primer motivo, el primer punto que quiero aclarar. El segundo, quiero hacer un mea culpa, porque yo también cometí estos errores que creo que hemos cometido todos en nuestra profesión. Y es confundir, es un error filosófico, de epistemología filosófica. Es confundir fatos con conjeturas. No confundir, pero darle el mismo peso a fatos y a conjeturas. Y eso es muy peligroso, porque si no lo decimos con claridad, la gente no lo entiende. Y cuando nosotros hablamos de conjeturas, la gente lo entiende como fatos. Así que estamos mintiendo sin querer. No lo hemos hecho por mentirosos. Creo que no nos dimos cuenta la importancia que tenía separar fatos de conjeturas. Las conjeturas son muy importantes. En física, todos hacemos conjeturas para probarlas después, pero hasta que no las probamos son conjeturas. Yo os recuerdo que antes que el hombre
fuera a la Luna, había dos conjeturas sobre la superficie de la Luna. Una que era una roca sólida y la otra conjetura que era todo polvo, y que la gente se iba a hundir. La verdad no fue ni una ni otra. Pero hasta que hombre no llegó a la Luna, era una conjetura. Cuando llegó a la Luna, se dieron cuenta que era polvo, pero poco polvo, no mucho. ¿Qué había del otro lado de la Luna? Y todos pensábamos que era lo mismo, pero era una conjetura, porque nadie había visto otro lado de la Luna. Y había conjeturas distintas. Esas son conjeturas, y en física se hacen todos los días conjeturas. Después las conjeturas hay que probarlas. Bueno, nosotros en protección hemos hecho una conjetura. Y la conjetura es que asumimos que el riesgo que vimos en Hiroshima, a altas dosis, a altas tasas de dosis, cambio de dosis, y altos cambios de los cambios de dosis, son iguales a las que ocurrirían en gente que recibe bajas dosis, bajos cambios de dosis y cero cambio de dosis. Esa es la conjetura. Lo hemos hecho por motivos éticos. Y sobre ética sabe que depende. Yo personalmente creo que es correcto, dada que no lo sabemos, es mejor proteger a la gente con un modelo. El segundo error que cometimos es un error lingüístico. No dijimos claramente que eso que estamos utilizando a bajas dosis es un modelo. Y en muchas publicaciones se ha dicho que es una hipótesis. No es una hipótesis. La linearidad que asumimos no es una hipótesis, es un modelo. Y es un modelo por motivos prácticos. Porque gracias a ese modelo podemos sumar pequeñas dosis. Si no tuviéramos ese modelo, no podemos sumar pequeñas dosis. Y podemos hacer otro sistema, pero sería un sistema muy complicado. Y que los trabajadores no lo aceptarían. Esto lo discutimos con gente muy competente de la Organización Internacional del Trabajo. Porque si uno hace un modelo que no sea lineal, automáticamente genera discriminación. Discriminación con la edad, discriminación con el sexo, porque no somos iguales. Tuvimos que hacer, ¿cómo hacemos nuestras normas? Sobre una persona muy particular. Lo hacemos una persona que tiene un peito y media próstata. Si hacemos cálculo. Ahora, si no hacemos eso, ¿vamos a discriminar mujeres y hombres? Esto crea problemas sociales importantes. Si no usamos un modelo lineal, ¿vamos a discriminar gente vieja de gente joven? Eso no es aceptable. Sí que es un modelo práctico que se puede discutir, se puede mejorar, pero no es una hipótesis. Entonces, en resumen, cuando tú cuentes, creo que hay que hacer un mea culpa de dos problemas. Primer problema, juntar fatos y conjeturas. Segundo problema es dar la sensación que el modelo que adoptamos es una hipótesis científica. No lo es. Eliana. Eu vou ficar aqui embaixo. Sim, eu vou ficar. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Bel. Parabéns pela brilhante palestra. Eu sou Ana Paula e eu sou jornalista no IPEM, CNEM São Paulo. Distinguir fatos de conjecturas, ou melhor, confundir fatos com conjecturas parece hoje ser uma especialidade dos jornalistas, lamentavelmente. E o senhor tocou em dois pontos, que um é esse e o outro é a questão da linguagem, que é a minha área de formação no doutorado.
E eu queria citar aqui o exemplo da Universidade de Colômbia, que está fazendo uma campanha, no caso é para o tema mudanças climáticas, mas é uma campanha que visa sensibilizar a imprensa, os jornalistas em geral, para uma cobertura mais intensa, mais eficaz, mais eficiente e mais correta. Será que não está faltando, talvez, na área nuclear, na sua avaliação, a gente deixar de ser mais reativo e ser um pouco mais proativo, no sentido de chegar junto a esses públicos que são formadores de opinião, mas que não têm ou não transmitem informação de maneira correta, né? Talvez até fazendo uma outra meia-culpa? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. También creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa. Creo que hemos sido muy arrogantes. Y cuesta mucho, yo no sé por qué, pero cuesta mucho. Mira, el mejor ejemplo es este informe de Ansquear. Han pasado ya cuántos años de la publicación, han pasado 5 años, ¿no? 5. Nosotros aprobamos en el 2012. La Asamblea General lo aprobó en 2013, creo que se imprimió en 2014. Son casi 5 años. No hemos hecho nada. Recién esta semana el OIEA está tratando de preparar un reporte técnico, porque lo hemos discutido en la Comisión de Seguridad, te lo pueden decir. Y hay reacción. Hay reacción porque hay un problema, sabes, que yo siempre les recomiendo a mis amigos brasileños no caigan en la misma trampa. Muchos organismos regulatorios en el mundo se han transformado en centros burocráticos de gente que no sabe de lo que habla. Y es muy importante que un organismo regulatorio mantenga un nivel científico importante. Pero somos minoría los que queremos esto. No te imaginas los problemas que tenemos en Buenos Aires para mantener un laboratorio junto al organismo regulatorio. Y en el mundo solamente los finlandeses tienen eso. Los demás han hecho organismos burocráticos. Entonces, esta gente burocrática, cuando discutimos esto en la Comisión de Seguridad, tú lo sabes bien, tiene una reacción, no quiere, dice, no, está todo bien, no toquemos nada. No sacudan o cocotero, porque el cocotero está tranquilo, si sacudimos cocotero se caen los cocos. Y bueno, creo que en esto tenemos todos una responsabilidad. Creo que este es el mejor ejemplo. Este informe ya tiene 5 años y todavía hoy el OIEA, no solo el organismo regulatorio, está pensando de hacer un informe técnico, después un informe técnico discutiremos, vemos cómo oponemos en los estándares. Esto es lo que lamentablemente está ocurriendo. Abel, Sí, Abel, sí. um gosto ver-te de novo, não? Gusto É um prazer e parabenizo também a organização por trazer essa discussão assim de uma forma mais científica, né? Porque em geral a gente vê esse assunto tratado de forma jornalística, em que necessariamente o roteirista escreve ou tem compromisso com a verdade, tem compromisso com uma história, né? E eu lembro bem quando o Mel Gibson foi entrevistado, ele disseram, mas o senhor fez o filme Braveheart, o senhor colocou as tintas azuis em cruz do corpo, quando isso foi 200 anos antes de Sir Wallace. Ele deu uma resposta que para mim é sempre muito importante. Ele disse, isso não é um documentário, isso é um filme. Então, a tendência cultural nossa é acreditar que os filmes traduzem a verdade, quando, na verdade, o roteirista ele usa um fato para criar um motivo para a venda do seu filme. Nós estamos na expectativa agora de ver a versão russa de Chernobyl, né? Então, vai criar outra pandemônia de questões e de vícios com relação à transferência da informação.
essa informação que você está tratando aqui de forma científica. E aí eu queria concordar contigo de que, né, há um pouco de arrogância dos organismos, porque a agência, por exemplo, já deveria ter feito um filme traduzindo os fatos de forma científica, informando o mais próximo possível da realidade, para não dar margem a que haja esses dois lados, um que todo mundo já viu e o outro que está vindo por aí. Então, essa posição aqui da nossa jornalista é fundamental, que eu acho que o trabalho forte e muito intenso tem que ser feito na formação do conceito, dos fatos e não das conjecturas no mundo que transfere a informação científica ou fato para a comunidade, para a população. Sí. Mira, yo creo que a veces nosotros necesitamos un shock para darnos cuenta de las cosas. Yo quiero decirte que todos aquellos que dimos mismo valor a conjeturas que olfatos, lo hicimos creyendo que hacíamos el bien, porque queríamos proteger a la gente aún de las cosas que no sabíamos. Da una sensación de espíritu precautorio, el famoso espíritu precautorio del sistema de Naciones Unidas, que es un espíritu peligroso, como vamos a ver. Sí que lo hicimos todos por bien. Pero a veces en la vida tú recibes shocks que te marcan muy fuerte. Y yo quiero compartir contigo el shock que a mí me cambió, me impactó mucho. Mientras estaba haciendo estudios de Fukushima, yo vi a japoneses que se suicidaron por una radiación que era del orden de 1 milisievert. Se suicidaron. Claro, hay una cultura japonesa que ayuda a esto, que nosotros no tenemos, ¿no? En Goiânia ninguno se iba a suicidar por Goiânia, pero en Japón hubo gente que suicidó. Para mí fue muy impresionante. Realmente me quedé muy dolido de ver eso. Y pensé que teníamos que hacer algo, realmente. Un caso te cuento, para ver el mal que el conservatismo a veces puede hacer. Había en Fukushima un productor de kakis, ¿no? El parsimón en inglés, que dice kaki en portugués también. La fruta, ¿no? Sí, sí. Kaki, ¿no? Sí, porque es una palabra japonesa, kaki. Es decir, en inglés le dicen parsimón. Pero en Argentina llamamos kaki. Acá también debe ser por todos los japoneses que tenemos. Bueno, el kaki. El kaki es la fruta más común de Fukushima. Hay grandes producciones de kaki. Este hombre tenía una gran producción, estaba él bajo mucha presión. La gente tiene varias presiones. Cuando sucedió el accidente, su mujer y sus hijos estaban con él en la parcela y la mujer se fue porque tuvo miedo, el miedo a radiación. Él se quedó solo. La mujer se fue a la isla de Okinawa, lejos, porque era de allí. Así que él estaba muy tenso. Entonces, los japoneses, otra actitud de las autoridades, tomaron el nivel de actividad de la Organización Mundial de Alimentación, que es del número 1000, becquerel por kilo, pero 1000, para alimentos, y dije, no, vamos a poner 100, para estar seguro, no soy político, para que nadie me critique, si el nivel es 1000, yo pongo 100, sin darse cuenta de los problemas que eso genera. El nivel era 100. Entonces vienen los burócratas de Tokio a medir los parsimons de este señor, los incultivados, y estaban por debajo de 100, así que no había ningún problema. Pero el burócrata dice, pero el parsimon, el kaki, es una fruta que madura pronto, por lo tanto no se puede comerciar fresca, es como el figo,
se seca y se comercia seco. Dice, esto está bien, pero cuando se seque va a salir agua y la concentración va a subir. Hay que tirar todos parsimón, todos caquis. Estos tipos son locos. Como yo me puedo comer este caqui y después que lo seco no me lo puedo comer más. Bueno, perdió todo su trabajo. Después le iban a pagar, pero mientras perdió todo su trabajo, la mujer se había ido, etc. Un día se ahorcó. Bueno, estas cosas las tenemos que tener en cuenta. A veces, si las conjeturas, si las defensas que hacemos de la gente pensando en conjeturas producen daño a la gente, creo que tenemos que reflexionar. Y eso es lo que tratamos de hacer en ANSCIAR, esta reflexión, así de simple. Por favor, doutor Pelé. Oi, Abel. Antes de mais nada, obrigado pela palestra, é sempre um prazer te ouvir. O Dair, do Instituto de Física da UFRJ. Eu sou responsável por um curso de Física Médica e dou sempre o curso de Física das Radiações. Eu fico fascinado com as tuas palestras, que você sempre começa lá de base, sempre levanta algumas coisas interessantes e sempre me deixa pensando. Sobre o que você falou, eu gostaria de fazer uma pergunta que você bateu diversas vezes sobre a questão de fato e conjetura. Quando você diz fato, a rigor está falando numa correlação estatística, que é você evidenciar dentro de uma população o acontecimento de algumas evidências. Quando você fala em conjetura, me parece que você fala em evidências que existem a partir de experiências celulares que você faz com radiação. Eu queria escutar um pouquinho mais sobre isso e também te perguntar, me parece que o ANSCIAR ainda não aceitou esse seu ponto de vista totalmente, pelo menos, ou pelo menos não tem divulgado muito as coisas com essa sua visão firme e positiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas. Bueno, la base de la conjetura, en primer lugar hay alguna base estadística, porque cuando se hizo a conjetura, los datos que se tenían eran solamente a dosis muy altas. Cuando dosis fueron un poco más bajas, pero altas igual, el riesgo pareció. Entonces uno dice, bueno, si sigo bajando, puede ser que siga existiendo también. Esa es una base de la conjetura. Y además, hubo una base biológica que en estos momentos está muy criticada. Pero la base biológica es la base de que la radiación produce una mutación y que la mutación puede repararse o no repararse, que si no se repara la mutación en la célula se muere y entonces no pasa nada, o la célula queda mutada. Y si queda mutada y la mutación es un gen, lo que se llaman cancerogenes que producen cáncer, esto evoluciona a un cáncer. Esto era la teoría. Ahora, cuando se ha investigado un poco más, se ve que el fenómeno es mucho más complejo. Y han aparecido teorías paralelas. Por ejemplo, una teoría que yo creo que está equivocada, pero la presento aquí porque es una teoría importante, es que en bajas dosis la probabilidad que la mutación termine en una célula muerta y no en una célula transformada es más grande. Si eso fuera así, las bajas dosis de radiación servirían para limpiar organismos de dosis mutadas. Y eso es lo que le llaman hormesis. Yo creo que esa teoría tiene dificultades, pero es mi opinión personal. El hecho concreto es que se ha visto que el problema es mucho más complejo de lo que creíamos. Yo, mira, el único experimento que yo he hecho personalmente, por lo tanto el único que puedo hablar, junto con una persona que ahora es vicepresidente del Comité 1 del ISRP, que es el doctor Wojciech, que es un polaco, lo hicimos en Polonia,
y él ahora trabaja en Suecia. Hicimos el siguiente experimento. Vimos qué influencia había en las mutaciones celulares cambiando no la tasa de dosis, cambio de dosis, sino a segunda derivada. Es decir, el cambio del cambio de dosis. Con esto que digo que en Chernobyl, en Hiroshima fue muy alto y en los trabajos nuestros cero prácticamente, no cambia la tasa de dosis. Y lo hicimos en una universidad que está en la ciudad de Kielce, en Polonia, que es muy buena, te puedo asegurar, en radiación Kielce es realmente un centro europeo extraordinario. Y lo hicimos, claro, con elementos muy simples, moviendo sangre con unos rastros, contra una fuente y después midiendo aberraciones cromosómicas, etc. Y nuestro resultado, que está publicado en la revista Cell, muestran que el cambio en la tasa de dosis y la segunda derivada de la dosis tiene efectos en los números de mutaciones. Es decir, que como vemos, el fenómeno en baja dosis es mucho más complicado que lo que creíamos. Pero cambiar la conjetura es también problemático, porque hay una cosa que tenemos que aceptar. Primero, que no tenemos ningún indicador biológico de efecto de radiación. No tenemos. Y personalmente, no tenemos lo que tenemos para la próstata, ¿no? Miramos el indicador biológico y sabemos que hay un problema. Para radiación no tenemos indicador biológico. Algunos dicen lo vamos a descubrir, puede ser. Yo muy seguro no estoy que lo vamos a descubrir. Pero supongamos que mañana una persona saca premio Nobel, descubre o indicador biológico de efecto de radiación cancerogénico. Eso no va a resolver el problema de bajas dosis por la prevalencia de radiación natural. Estoy seguro que un indicador biológico no va a distinguir a radiación natural de radiación artificial. Es decir, que tenemos que aceptar que vamos a estar siempre en ignorancia y que vamos a tener que tomar decisiones sobre esa base de la ignorancia. Bom, deixa eu passar a palavra para a Eliana e depois nós convido a todos para o intervalo. Vamos, essa última devido ao tempo. Eu tinha levantado o dedo, mas fui deixando as pessoas falarem. Bom, em primeiro lugar, Abel, queria-te parabenizar pela brilhante palestra, que realmente eu lamento que muitas pessoas da sociedade em geral, não estejam aqui presentes como era o objetivo inicial, porque esta palestra realmente é fundamental para desmistificar alguns conceitos que são utilizados erradamente. E eu queria enfatizar aqui, pegando nesse conjecturas e fatos, que é onde existe a mistificação maior, é lembrar da remediação ambiental, que é algo fundamental após um acidente ou em áreas contaminadas, onde normalmente as autoridades regulatórias e a população querem que se utilize o valor de limitação de dose de 1 milisievert, que foi estabelecido exatamente para situações de projeto, planejamento de instalações, e não para remediar áreas já contaminadas de fato, porque não tem sentido. Então, isso foi extremamente importante o que colocaste, porque todos os valores eles são situados exatamente nessa fase de conjecturas, de baixas doses. Então, o valor do 1 milisievert foi um valor tirado do bolso dessa curva, desse modelo, para, utilizando, vamos lá, um princípio de precaução e que não deve ser exigido nem utilizado para situações de remediação após acidentes ou áreas contaminadas. Sí, totalmente de acuerdo, Eliana. Te digo más, creo que hay un problema lingüístico también. Vos sabés que la palabra límite tiene valores, tiene entendimiento distinto en distintas culturas. En la cultura anglosajona, la palabra límite no es lo mismo que nuestra cultura, no es lo mismo que la cultura japonesa. La cultura japonesa, el límite, si vos violás el límite, es un límite, punto.
En la cultura anglosajona, bueno, siempre hay, es case by case, ¿no? Creo que el problema fundamental es un problema histórico. La cultura anglosajona está basada en una case by case. Si vos sos de la nobleza, no te aplica lo mismo que si estás de abajo. Y nosotros somos todos herederos de la cultura napoleónica, que es la cultura del codificada. No hay case by case. Entonces el concepto de límite es distinto en distintas culturas. Yo creo que cometimos un error en usar la palabra límite, esa es mi opinión personal, porque la palabra límite es distinta en distintos valores. Y un segundo error, usar la palabra constraint, que no tiene traducción posible, no sé cómo es en portugués, pero en español constraint quiere decir que te estás agarrado, así que es una cosa. Es decir que la lengua es importante, por eso yo aprecio tanto el trabajo que hicieron de traducir esto al portugués. La lengua es muy importante. Hay que tener cuidado cuando se usan las palabras, que una palabra que en inglés no quiere decir lo mismo que otra palabra. En el inglés, y lo digo esto con mucho respeto, pero el inglés es un idioma muy primitivo. Es muy primitivo. Entonces, el inglés, por ejemplo, tú puedes usar nomes como adjetivos. En nuestros idiomas no podemos hacerlo eso. Entonces decimos radiation protection. Equivocado gramáticamente. Necesitas una preposición. ¿Qué es radiation protection? ¿Es protección de las radiaciones? Para que las radiaciones no se pierdan. ¿Protección contra las radiaciones de los hombres? ¿Protección por la radiación en el aeropuerto cuando te hace? ¿Qué es radiation protection? Bueno, es decir, que hay problemas gramaticales con el inglés muy serios y que a veces se usan en contra de nosotros. Te digo, tú sabes que en el OIEA yo tardé casi 10 años de darme cuenta de una cosa que nos metieron los ingleses, que hemos pagado todos, La palabra containment. Mirá los nombres del OIEA, hasta hace pocos años cuando lo descubrimos, armé un escándalo que no te imaginas. Preguntale la palabra containment, los ingleses la usaron como adjetivo en todas las normas del OIEA. Fíjate que se habla de containment function, containment this, containment... No. Es decir, vos podés tener una containment function y no tener ningún containment como tienen los ingleses. Los ingleses son los únicos que tienen reactores sin ningún containment. Y nosotros, Brasil y Argentina, gastamos millones de dólares en el mejor contenedor que existe en el mundo en este momento, que el que tenemos en Angra y en Atucha. Gastamos mucho dinero, hacerlo esférico. ¿Somos locos hacerlo esférico? No, porque es mucho más resistente. Doble, con un annulus. Ya hace muchos años nosotros cumplíamos con la evaluación de bienes. Bueno, ejemplo del mal uso de idioma. Nosotros no nos dimos cuenta que a normas del OIEA tenían que usar containment como sustantivo, como nome, no como adjetivo. Así que hay que tener cuidado con los idiomas.